El siguiente programa es apto para todo público. Canal Universitario presenta. Hola, aquí estamos en la quinta silla para hablar de economía. El Valle del Cauca es el tercer polo de desarrollo económico en Colombia. No obstante, su crecimiento en los últimos años ha cambiado su tendencia e indicadores como el desempleo, la informalidad y la competitividad son preocupantes. Por eso, la quinta silla quiere ofrecer este espacio como un debate público para que usted conozca sobre el desarrollo económico en el Valle del Cauca. Además, porque el conocer las perspectivas económicas nos permite dirigir los esfuerzos hacia una estrategia de desarrollo económico regional. Y para ello contamos con la participación de la Facultad de Economía, facultad que nos ha brindado todo su conocimiento y todo un apoyo para ampliar mucho más esta temática. Los invitamos a ustedes a estudio, a que compartamos este debate, el desarrollo y el crecimiento económico en el Valle del Cauca. De esta manera les doy la bienvenida a la quinta silla. Hola, buenas noches. Bienvenidos a este su programa La Quinta Silla. Es frecuente que nosotros aquí debatamos distintos asuntos. Pues bien, en esta ocasión, y como quedó dicho en la presentación anterior, el tema que nos va a ocupar corre a cuenta de un trabajo de investigación que se ha realizado por parte de los doctores Carlos Humberto Ortiz y José Ignacio Uribe, ambos profesores e investigadores de la Universidad del Valle. Ellos trabajan en el Grupo de Investigación, Desarrollo Económico, Crecimiento y Mercado Laboral y acaban de producir un estudio que hemos considerado muy relevante compartirlo con nuestra audiencia. Se trata de un estudio sobre el tema del mercado laboral en Colombia y en el Valle del Cauca, en estrecha relación con todo lo que son las tendencias del desarrollo económico del país. Así que, en primer lugar, damos la bienvenida a los doctores Carlos Humberto Ortiz, el doctor José Ignacio Uribe, y también hemos decidido invitar al doctor José Fernando Gil, concejal de la ciudad, aspirante a la alcaldía del municipio, un hombre que tiene una competencia y un conocimiento en los temas del desarrollo económico, para que también nos acompañe con sus reflexiones. De igual manera lo hace el doctor Federico Vallejo, investigador, economista, pertenece al Grupo de Investigación de Política Pública. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Para arrancar yo quisiera, doctor José Ignacio Uribe, que usted nos dijera, grosso modo, en las definiciones iniciales, ¿qué se entiende por mercado laboral? Sí, hay dos visiones diferentes sobre el mercado laboral, dos escuelas económicas. Hay una escuela económica que considera que el mercado laboral es un mercado muy especial, porque, por ejemplo, quien vende ladrillos, no le importa si el ladrillo se utiliza para hacer un palacio o hacer una alcantarilla. Quien vende su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajo, le importa mucho el sitio donde trabaja, y no es igual trabajar cerca de un palacio que de una alcantarilla. Y hay una serie de características especiales que llevan a que, como la mayoría de las personas nos ganamos la vida trabajando, el empleo no solo nos garantiza un ingreso, sino que fundamentalmente da las posibilidades de consumo a las personas, es decir, es un elemento de oferta, un elemento de demanda, pero fundamentalmente en las sociedades de consumo el estatus de la persona depende de su capacidad de consumo. Su ingreso le dice a qué club puede ir, a qué colegio puede mandar los hijos, cuál va a ser su círculo de amistades, etcétera. Es decir, lo que se debe considerar desde mi punto de vista
es que el mercado laboral merece un trato especial y no se debe dejar al libre juego de las fuerzas del mercado como se ha querido hacer en Colombia, sino que a la manera de los países europeos debe haber una consideración de que el Estado debe garantizar que las personas tengan un empleo digno. Eso quiere decir que el Estado debe intervenir para que las personas no trabajen por debajo del salario mínimo, por ejemplo, que haya un seguro de desempleo para las personas que no tienen un empleo y otra serie de elementos que no quiero alargarme demasiado y que dejo ahí. Bueno, pero de entrada eso me plantea un interrogante y ustedes me van a excusar. ¿No contradice esa concepción que usted acaba de esbozar sobre el tema del trabajo con todo lo que son las políticas de flexibilización laboral? Me gustaría escuchar aquí al doctor Carlos Humberto Ortiz y por supuesto a nuestros demás participantes. Bien, la otra visión que faltó exponer del mercado laboral es la que considera que el mercado laboral es un mercado como cualquier otro, como el mercado de zapatos, como el mercado de papayas, que se regula fácilmente por los precios. Hay mucha oferta, pues cae el precio. Hay mucha demanda, pues sube el precio. En esa visión, que es la visión ortodoxa, tradicional, que es dominante en Colombia y en muchos países del mundo, pues básicamente se ha planteado que los problemas del mercado laboral obedecen al exceso de pago o a la regulación de los pagos, por ejemplo, por el salario mínimo, por los costos no salariales, etcétera. Y en ese sentido, en esa caracterización, hace sentido, por lo tanto, que se procure una flexibilización laboral para disminuir el nivel, digamos, de remuneración de los trabajadores. La idea básicamente es que si hay muy poca demanda por parte de los empresarios, al disminuir el costo del trabajo, pues va a haber más empleo. Pero desafortunadamente en Colombia, para ir entrando en tema, ya llevamos 2 décadas de políticas de flexibilización laboral y la política no ha funcionado, por lo menos no ha funcionado como se esperaba. Entonces, nosotros consideramos que es conveniente tener en cuenta otra visión, la visión, digamos, que estaba planteando José Ignacio, que piensa que el mercado laboral es ante todo un mercado derivado del nivel de actividad económica. ¿Cuándo usted decide contratar como empresario a un trabajador? Pues cuando tiene perspectivas de vender, cuando tiene perspectivas de producir con ganancia. Y para eso el nivel de actividad económica es muy importante y el crecimiento económico, por tanto, es muy importante. Entonces, no solamente es el costo laboral lo que hay que mirar, también el nivel de actividad económica y el crecimiento económico. Federico, en tu opinión, ¿no contradice todo esto el paradigma de que el trabajo, digamos, es una mercancía regulada por las leyes de la oferta y la demanda y por lo tanto su precio está estrechamente asociado a los ciclos económicos? ¿Esta otra concepción no sería una concepción un poco voluntarista? Pues desde mi punto de vista, digamos que uno puede amarrar el problema de las reformas que han habido, lo que plantean los doctores Uribe y Ortiz, describiendo un poco el cambio que ha habido en la política pública laboral, amarrado a un quiebre que para mi concepto, un poco más desde el punto de vista marxista si se quiere, está amarrado a los ciclos de acumulación. Nosotros podemos ubicar una primera época de los años 40 a los años 70, donde lo que se trataba era de producir trabajadores baratos. Teníamos el IDEMA que los hacía gordos, la del Valle y los INEM que los hacían educados y el Seguro Social que los hacía saludables. Ese era un trabajador barato que generaba una buena tasa de ganancia para quien lo utilizaba. La desregularización del trabajo, tal como lo señalan los profesores, pues tiene que ver con ese cambio de paradigma. Ahora no está por el lado de la producción de un trabajador barato, sino por el lado de que se flexibilice la fuerza laboral de tal manera que se aumente la tasa de ganancia por esa vía. Dicho en otras palabras, años 40 hasta el 80 tenemos plusvalía relativa, años 70 en adelante, 80 en adelante, 75, 80, del gobierno Barco hacia acá, plusvalía absoluta, aumente la jornada laboral con el mismo salario, vuelva a la noche de día como hizo aquel ministro fallecido, y otro tipo de cuestiones que están más por el lado que responden, como decía el profesor Ortiz, a esa lógica del mercado en la cual un trabajo barato se supone debe de ser
apetecido por los empresarios, como señala el profesor Ortiz. Eso no depende, digamos, eso no resuelve porque los empresarios de inmediato no van a ir a contratar trabajadores por el simple hecho de que estén más baratos. La reforma laboral fue un fracaso, eso precarizó el mercado laboral. Eso depende, como dice el profesor, del crecimiento económico, depende de cómo esa sociedad es capaz de generar más y mejores puestos de trabajo, pero no es tan simple como flexibilizar, no es tan simple. Habría que desatrancar esa caída en la tasa de ganancia por otras vías que tienen que ver, como complemento al mercado laboral, la vía del desarrollo económico, de la inversión, y no solo de la inversión en general, sino de la inversión en ciertos aspectos que me gustaría que de pronto el profesor Ortiz profundizara sobre el problema del desarrollo tecnológico. No es la inversión por la inversión, el problema del crecimiento asociado, sí, no simplemente procesos de inversión que nos vayan a llevar a vender más carbono o el sector primario, como pretenden las locomotoras ahora, sino un poco por el lado de desarrollar la tecnología, inversión en ciencia y tecnología, que me parecería un camino. Bueno, pero lo que de todas maneras está claro es que el salario, digamos, es una categoría histórica y que depende no solamente de los ciclos económicos, sino que depende también de las expectativas de consumo, de un conjunto de variables culturales, sociales e incluso políticas, que creo que es lo que en últimas permiten que el salario pueda ser modulado en un sentido o en el otro. Doctor José Fernando, a la luz de estas consideraciones, ¿qué valoración tiene usted de lo que podría ser el significado en el mercado laboral en consecuencia de todos los intentos de las distintas políticas que se han hecho en materia de flexibilización laboral en Colombia? Yo en materia de flexibilización laboral lo veo preocupante en el sentido de que estoy de acuerdo aquí con los compañeros de que la flexibilización ha sido un vehículo más bien para precarizar el empleo, para abaratar la fuerza laboral y que no ha generado los resultados que nosotros esperamos, entre otras cosas porque es una visión muy reducida del problema. Es decir, para poder generar un mejor mercado laboral y unas mejores condiciones de empleo, ingreso, digamos, en la familia colombiana, necesitamos acompañar una serie de medidas que no solamente tienen que ser economicistas, sino unas medidas de política y unas medidas sociales que permitan a la gente encontrar una mejor vía para poder solucionar sus problemas, satisfacer sus necesidades y acometer, digamos, un proyecto de vida que por lo menos le genere dignidad y estabilidad. Y aquí las cosas, por ejemplo, hay muchos errores que cometen nuestros gobiernos. Y en el caso particular de Cali, nosotros nos le hemos pasado mucho tiempo, digamos, apagando incendios, pero no hemos entendido que debemos generar las condiciones para que haya un desarrollo económico que concite una verdadera, digamos, revolución en el empleo, en el ingreso, y que le permite a Cali volver a ser esa gran ciudad que antes era, donde había emprendimiento, donde había empresa y donde se le permitía a la gente, donde la gente tenía expectativa de futuro, como la que no se está viviendo hoy. Nos hemos dado unos lujos perversos, en realidad hoy, inclusive los profesores, seguramente aquí entraremos en controversia, hablamos de el grave problema de la informalidad, que ha sido de alguna manera una situación que reacciona a los inconvenientes que tiene actualmente el mercado laboral, porque no hay cama para tanta gente, pero que de alguna manera significan que el caleño y que el colombiano promedio se niega al delito y que lo que hace es fundamentalmente generar sus propios ingresos, porque el Estado y las políticas públicas y las políticas de desarrollo no han sido orientadas precisamente para toda la gente en particular, sino más bien para defender inclusive unos nichos de la gran empresa que no interpretan las necesidades de la gente. Y hoy en día esos lujos perversos nosotros tenemos que cambiarlos, nosotros tenemos que, digamos, reorientarlos de tal manera de que podamos generar condiciones de desarrollo y condiciones de mejor empleo para toda la gente. Para mí eso es fundamental y hay que hacer un alto en el camino y hay que hacer una corrección de todas esas políticas públicas. Profesor Uribe, en el estudio que ustedes acaban de realizar, ¿cuál es el panorama? ¿Cuáles son los hallazgos más importantes que ustedes encuentran en el estudio que acaban de realizar en materia de lo que sería el desarrollo económico y el mercado laboral? Sí, mire, habría que aclarar que en Colombia es empleado aquella persona que trabaja al menos 1 hora a la semana con o sin remuneración.
quiere decir esto que si uno le hace el favor a una tía y le va a pagar los servicios públicos, queda ocupado. Es un empleado en Colombia. Entonces, nosotros hemos intentado muchas veces solucionar los problemas de manera estadística. Y eso nos dan unas cifras de desempleo que siguen siendo las más altas de América Latina, pero que dan vergüenza. Es decir, nosotros tenemos tasas de desempleo de 2 dígitos, nosotros tenemos tasas de informalidad por encima del 50% y cambiamos también la definición de informalidad para bajarla. Era informal aquella persona que trabajaba en una empresa que tuviera menos de 10 trabajadores o que fuera trabajador familiar sin remuneración, servidor doméstico o patrono empleador de una empresa pequeña. Eso lo bajamos a 5. Entonces, ya dijimos que menos de 5, que los que están por encima de 5 ya son formales. Entonces, siempre queremos, nosotros tenemos un problema y es como la sociedad o la persona que está enferma y quiere negar la enfermedad. Entonces, nosotros queremos mostrar estadísticamente que nuestros indicadores no son tan malos y eso me parece a mí que es muy negativo para una sociedad. Yo creo el modelo europeo en donde se originó el estado de bienestar dice: las personas tienen derecho a la salud, a la educación y a un trabajo digno. Y el Estado debe proveer todo para que esos bienes los tengan las personas. Nosotros no estamos, digamos, actuando ni para la salud, ustedes lo saben bien, y toda la corrupción que ha habido se ha gastado más del dinero que hubiera podido servir para generar hasta un seguro de desempleo. Claro. No estamos proveyendo la salud. No queremos proveer la educación. El Estado quiere sacar la mano y poner que sea la empresa privada la que provea los recursos para la educación. Eso no es correcto. Nosotros hemos planteado un seguro de desempleo que tiene una cantidad de exigencias y que es 1/4 del salario mínimo, que es algo así un poco más de 100.000 pesos a mujeres cabeza de hogar, de 1 y 2 de CISBEN, etcétera. Pero eso no es un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo en los países europeos garantiza que la persona se gana el 70% del salario que se venía ganando en su empleo por un periodo de 1 o 2 años. Nosotros le damos una cantidad de dinero que le permitirá seguramente no morirse de hambre. Pero lo que no tiene nuestra sociedad es la idea de la dignidad del trabajo y de la dignidad del trabajador. Es decir, cuando uno considera que es ocupado el que trabaja 1 hora a la semana y cuando uno considera que el 20% más pobre de los colombianos se gana 0.3 de salario mínimo, menos de 1/3 del salario mínimo, que el 40% más pobre se gana 0.6 del salario mínimo, que si consideramos el 60% de la población se gana un salario mínimo y que si consideramos el 80% más pobre se gana 1.3 salarios mínimos y que solamente el 20% más rico se gana entre 3 y 5 salarios mínimos. Entonces, cuando nosotros tenemos una sociedad en donde la gente, el 80% de la gente está en la subsistencia, ¿cómo podemos nosotros pensar en una sociedad moderna, dinámica, que tenga procesos de crecimiento sostenibles? Es decir, nosotros tenemos más del 50% de la población pobre y lo que tenemos es un modelo de desarrollo excluyente, en donde la gente, digamos, más de la mitad de la población no puede participar digamos, hemos dicho que estamos en una sociedad de consumo donde la capacidad de consumo es lo que nos sitúa en la sociedad. Permítame, doctor Uribe, yo le complemento algo que me parece muy importante, además comparto en su totalidad lo que usted está planteando. Y usted ha utilizado una palabra muy interesante en este tema, que es la palabra dignidad. La dignificación del trabajo y la dignidad del ser humano como tal. En Colombia no tenemos nosotros políticas de desarrollo, de tal manera de que la gente mejore, no solamente en su nivel de ingresos, sino y en su progreso de vida. Y por el contrario, hemos acometido otro tema que hoy en día está muy en boga, que es el tema de la subsidiariedad.
Es decir, hay muchos hogares que viven permanentemente en medio de los subsidios y que tienen subsidio para todo. Entonces, cuando yo pienso que tengo familias en acción, cuando yo pienso que tengo alimentos para el adulto mayor, cuando yo pienso que tengo subsidios parciales o totales en materia de salud, cuando yo tengo ampliación de cobertura en materia de educación y el precario subsidio de empleo que nosotros damos, hay familias enteras que van a seguir tratando de vivir en medio de esa subsidiariedad y hay otros que ven en el Estado benefactor, en el Estado de alta paternidad el que me tiene que suplir a mis necesidades y entonces no acometen un proceso de desarrollo y productividad que es necesario para salir de la crisis que nosotros estamos. Eso simplemente era el apunte que quería hacerle al doctor Uribe en su acertada exposición que estaba haciendo en este momento. Doctor Ortiz, en el estudio que ustedes realizan, la tendencia que guarda el crecimiento del empleo formal respecto del crecimiento informal, ¿cuál es? Bueno, primero quisiera hacer una aclaración porque usted planteó que nuestra visión era voluntarista. Nosotros no negamos que los precios sean fundamentales, inclusive no negamos que los costos no salariales, los costos para fiscales, etcétera, incidan y disminuyen, digamos, la demanda de trabajo. Eso se ha comprobado estadísticamente y los economistas tradicionales lo han hecho N veces y siempre da. Cuando usted eleva el costo del trabajo, evidentemente los empresarios contratan menos. Lo que pensamos, como lo dijo usted muy acertadamente, es que no es suficiente ver el precio del trabajo, ver el trabajo como un costo de producción, también es importante verlo desde el punto de vista de la demanda, de la actividad económica. Y ahí voy a conectar con la pregunta que usted me hace. Mire, ¿por qué hay tanta informalidad en Colombia? Si uno tuviera que dar una respuesta rápida, sin profundizar mucho, habría que decir que hay mucha informalidad en Colombia porque hay muy pocas empresas modernas. Hay muy pocas empresas con alta tecnología, con una demanda de fuerza de trabajo calificada, que tenga suficiente productividad para pagar salarios dignos, lo que se referían ahora los colegas a mi lado. Y por lo tanto, como dice el dicho popular, no hay cama para tanta gente. Si usted tiene un sector moderno de la economía muy reducido y mucha gente así sea calificada, pues esa gente se va a las actividades informales, a las actividades de baja productividad. Y eso tiene que ver mucho con el modelo de desarrollo y con el crecimiento económico. De hecho, en Colombia el nivel de informalidad ha venido aumentando de forma sistemática. Cuando se medía la informalidad de la manera que inicialmente mencionaba José Ignacio, pasamos de niveles de informalidad del 50% al 60% en esta década, de una década a la otra. Después cambiaron la modalidad y entonces se bajó la tasa de informalidad al 50% y hoy en día ya tenemos la informalidad en el 56-54%. O sea que sistemáticamente nos estamos rezagando en términos del desarrollo de la tecnología, de la industrialización, del desarrollo, digamos, de la participación y la colaboración del Estado y el sector privado para generar empresa. Esa visión se perdió porque existió en Colombia. Usted sabe que aquí existía el Instituto de Fomento Industrial, aquí existían políticas industriales, existía un modelo de desarrollo pues basado en la sustitución de importaciones, pero no solamente en eso, sino también la generación de empresas, y en ese sentido el Estado y el sector privado se ponían de acuerdo y montaban las empresas, y eso fue muy exitoso. Vean ustedes, por ejemplo, a historiadores económicos como Campo, Gabriel Poveda Ramos, y verán que el papel que cumplió el IFI en industrializar este país, en el proceso que mencionaba Federico de los 40 a los 70, fue muy importante. Eso se perdió y yo pienso que podría volverse a recuperar. Hoy en día hay sectores políticos, inclusive tradicionales, que están hablando otra vez de la importancia de la industrialización, porque las meras políticas de dejar que el mercado funcione libremente no han funcionado y no es voluntarismo. Vamos a hacer una pausa, por supuesto vamos a continuar la discusión de esta noche.
Reivindicar la importancia de la agenda pública regional en temas como el crecimiento económico, empleo, informalidad, flujos de migración, finanzas públicas, comercio exterior e interior, mercado interno colombiano, la dinámica económica regional, los retos en desarrollo y la biodiversidad del Pacífico, la visión de región y subregiones del Valle, la ciencia, tecnología e innovación como determinante de la transformación productiva y la relación de las instituciones, la educación y el crecimiento económico, entre otros. Definitivamente la crisis económica que vive Colombia no se manifiesta de igual manera en las diferentes regiones de nuestro país. De ahí la necesidad de caracterizar la coyuntura socioeconómica de cada región y de esta manera poderle brindar estrategias y resultados específicos y concretos para mejorar la situación económica de nuestro país. Los ciclos económicos del Valle del Cauca de Colombia se han movido acompasadamente. Las consecuencias sociales del desempeño económico del Valle son graves y la desaceleración de la actividad económica va de la mano con el dramático incremento del desempleo en Cali. Pues bien, damos continuidad a nuestra plática en esta noche. Doctor Federico, sus observaciones a este propósito. Tanto para complementar lo que decía el profesor Ortiz, yo creo que en el enfoque de política pública, el doctor hacía un énfasis en el problema de la informalidad más devenido de un carácter estructural, pocos puestos de trabajo de calidad, poco desarrollo que genera, digamos así, una escasez de puestos de trabajo buenos. Digamos que en la preocupación que ha habido y lo que uno ve desde los discursos del Banco Interamericano de Desarrollo desde el año 2000 para acá más o menos, es una visión que entiende la informalidad no desde esa perspectiva, sino que la entiende más desde un punto de vista legalista, si se quiere. Es decir, la discusión que uno puede ver sobre informalidad está más preocupada a otra definición de informalidad que también funciona, y es entendida esa informalidad como el que no paga los parafiscales, el que no tiene pensión, el que no tiene salud, el que no... todas las cuestiones que implican costos de enganche y despido de los trabajadores. ¿A dónde apunta esa visión? Que es la que ha asumido la academia en Bogotá, los centros de los think tanks en particular. Apuntan exactamente al mismo punto. ¿Cuál? Elimine los parafiscales, elimine los costos de enganche y despido de los trabajadores, flexibilice el mercado laboral. Entonces tiene que ver un poco con lo que el profesor José Ignacio decía. Eliminemos la informalidad con una ley que diga que ya no se necesitan los parafiscales o que desaparecen, luego todo el mundo será formal, de un plumazo. Y entonces maquillamos así también las estadísticas. Yo creo que pensarnos un poco, porque informalidad puede ser varias cosas, los políticos y los diseñadores de política pública pueden estar hablando de informalidad, pero yo creo que sí hay que ponerle un acento importante a esa informalidad que implica puestos de trabajo con buena calidad, desarrollo regional, local y nacional, y de pronto quitar un poco esta otra visión que ha dicho que desde el Estado se está abordando este problema, pero que lo que pretende, desde mi perspectiva, es simplemente terminar procesos de flexibilización del mercado laboral que no han conducido sino a procesos de precarización. Es decir, los únicos paras que se van a desmontar, creo yo, pues van a ser los parafiscales. Además de la denuncia, porque así la asumo que usted hace respecto de la falsificación y la manipulación estadística, porque esa definición obviamente de formalidad o de empleo formal que hay, pues resulta, por lo menos a los ojos de cualquier persona, atroz. Digo, además de esto y de los otros elementos que apuntan en el sentido de el incremento de la pauperización, de la informalidad, detrás de esto, ¿qué es lo que subyace? ¿Un problema estructural o un conjunto de políticas públicas que no han sido capaces de torcerle el pescuezo a estas tendencias en materia laboral? Doctor Uribe. Bueno, yo lo que creo es que, decía alguien que nuestros países suelen estar a la penúltima moda. Entonces nosotros nos hemos comido el cuento del sudeste asiático.
Cuando uno habla de países exitosos en el mundo, hay unos países que llaman los países virtuosos, que son los países del norte de Europa, Suecia, Finlandia, Dinamarca. Esos son países que tienen el ingreso per cápita más alto del mundo, una alta intervención del Estado, una alta sindicalización y una alta presencia de los impuestos, altas tasas tributarias. Entonces, yo creo que cuando nosotros hablamos de países a imitar o de paradigmas, debiéramos ver esas experiencias. Y nosotros siempre nos hemos comido el cuento en Colombia de que todo lo que es participación del Estado es corrupto y es ineficiente, y eso se basa en una experiencia que no fue positiva y que creo que habría que pensar cómo solucionar y cómo replantear. Pero nos metimos considerando que todo lo que era el mercado y era el sector privado era eficiente y era transparente y no había corrupción. Y yo creo que no es necesario ni siquiera mencionar toda la corrupción que hay en este momento en Colombia, que viene precisamente de esos procesos de privatización. Entonces yo creo que en estos casos el remedio es peor que la enfermedad. Entonces nosotros lo que tendríamos que repensar es si el modelo de desarrollo que hemos planteado, que en el caso del mercado laboral hicimos la ley 50, donde quitamos retroactividad de cesantías, donde abaratamos el despido, donde flexibilizamos la contratación temporal, etcétera. Después metimos la ley 787 del año 2002, que alargó el día, como decía Federico, hasta las 10 de la noche, y que modificó el estatus, por ejemplo, de los aprendices del SENA, entre otras cosas, y que abarató también el despido y que ha seguido flexibilizando el mercado laboral. Después metimos otra reforma laboral por la puerta de atrás, que se llaman las cooperativas de trabajo asociado, que es otra manera de virlarle los derechos al trabajador a través de considerar que él es miembro de una cooperativa y que él no tiene una relación directa con su patrono. En algún seminario que yo estuve sobre cuestión laboral aquí con la ANDI, se plantea que la opción de futuro es la terciarización y que quienes planteamos o defendemos un empleo estable, un trabajo digno, así somos una especie de dinosaurios. Es decir, se está planteando un modelo en el cual se considera que el enemigo es el trabajador. Hay que buscar que disminuyan las tasas de sindicalización. Estamos por debajo del 5% en tasa de sindicalización en Colombia, es decir, consideramos que los sindicatos son el enemigo. Creo que eso hay que replanteárselo, porque lo que plantean algunos modelos económicos es que debe haber una cooperación entre empresarios y trabajadores. ¿Por qué? Porque antiguamente nosotros utilizábamos o se utilizaba con el trabajo el capataz o el látigo. Posteriormente no podemos definir exactamente qué tanto esfuerzo dedica el trabajador al trabajo, y eso se maneja a través de incentivos. Hay unos modelos que se llaman salarios de eficiencia, que es lo que mejor trabaja, y es que la cooperación entre empresarios y trabajadores es el modelo. Entonces, lo que yo diría, para no alargarme, es que hay que replantear el modelo y hay que plantear nuevos incentivos. Doctor Ortiz. Continuando un poco en lo que está planteando un colega José Ignacio, acabamos de publicar un estudio sobre la formación para el empleo. Bueno, lo mandamos a una revista, está en estudio el artículo, y encontramos en ese artículo que la formación para el empleo es un punto de encuentro muy interesante entre el capital y el trabajo, digamos, en una visión diferente a la marxista, y en donde el gran capital, por ejemplo, está muy interesado en que sus trabajadores se formen después, digamos, para que se capaciten para el trabajo, y los trabajadores también, entre más capacitación tienen, también tienen mayor facilidad y oportunidad y ventaja de formarse para el empleo. Nosotros pensamos que ese es un aspecto sobre lo cual habría que explorar un poco más, porque eso también se ha dejado, digamos, al juego de las libres fuerzas del mercado, y entonces usted encuentra un montón de institutos de garaje que ofrecen formación técnica profesional no regulados,
pero eso es un aspecto muy importante y decimos que es un punto de encuentro entre el capital y el trabajo porque nosotros encontramos que las empresas más grandes con mayor acumulación de capital son las que más disponen de recursos para que los trabajadores se formen y las personas más calificadas también disponen de más recursos para formarse. Cuando digamos, ese aspecto virtuoso de la formación de los trabajadores y la acumulación de capital se junten en la formación para el trabajo, podríamos tener un proceso de formación virtuoso en el cual la gente cada vez es más capacitada, es más productiva, gana más y eso permite que haya economías de escala y crecimiento de la actividad económica. En ese sentido es que le decía que no basta simplemente con ver el salario como un factor de costo, porque también es un factor, por ejemplo, de capacitación, de formación del trabajador. Y de incremento de la productividad, por supuesto. Doctor José Fernando. Yo coincido plenamente en que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es empezar por desbaratar mitos. Coincido totalmente, además porque es una frase que hace mucho tiempo hemos venido analizando en el sentido de que ni lo privado es bueno per se, ni lo del gobierno es malo per se. Es decir, concibo en que debe haber unas políticas de gobierno que posibiliten el desarrollo económico y ahí tenemos que avanzar en ese aspecto. Debemos generar una institucionalidad para el desarrollo y eso se puede hacer inclusive a nivel local desde las alcaldías, precisamente para que se puedan establecer más empresas, para que en el caso de Cali volvamos a reindustrializarlas, para proteger la industria que nos queda y permitir que verdaderamente demos un salto económico que a todas luces necesita esta ciudad. Necesitamos igualmente desde el gobierno general lo que llamamos la territorialidad para el desarrollo. Cali, si no hacemos algo en particular, nos vamos a volver la Popayán del siglo XXI, en donde vamos a quedar enfrascados como un gran pueblo grande. Y desde luego eso implica que nosotros le hagamos otras apuestas en materia de política social orientadas hacia el desarrollo. La educación es fundamental. Y aquí la educación para el trabajo también es fundamental. Nuestro proceso educativo debemos reorientarlo precisamente para que marche en función de que haya un desarrollo económico, de que haya mayor generación de oportunidades e ingreso para la familia y desde luego reorientar, hacer una política social orientada hacia la familia para que tengamos familias autosostenibles y para que tengamos familias fuertes. Desde ahí construir el modelo que nosotros necesitamos. Desde luego esto implica que el Estado abandone una política que al final no lo hemos dicho, pero yo creo que la pensamos todo. Y es que nosotros en Colombia nos hemos encargado de enriquecer a los que más tienen, vía cualquier otro tipo de cosas, porque es que las políticas que generalmente el Estado colombiano a todo nivel ha impulsado han sido para favorecer a los que más tienen y en detrimento de los que menos tienen. Y en ese sentido no hemos sido muy pródigos ni muy equitativos en generar oportunidades. Algo que nosotros, y me parece importante aún como político aquí reconocer en esta mesa, que lo manifiestan los mismos profesores, el papel del Estado no ha terminado. El papel del Estado sigue siendo fundamental. Lo que tenemos que hacer ahora es recomponerlo y tratar de que hayan hombres y mujeres que de alguna manera detenten el poder político, pero que tengan la claridad mental para entender que el Estado puede seguir siendo un coordinador, un eje de desarrollo fundamental, no ese Estado paternalista, pero sí ese Estado que reúna todas las fuerzas sociales, políticas y económicas, las canalice y las coordine para que generemos condiciones de bienestar para todos. Doctor Federico. Bueno, yo creo con José Fernando que el Estado tiene que tomar un papel revitalizado y lo primero que tiene que hacer es dejar de tener el futuro en la nariz, por dos cosas. Nosotros estamos hablando de una educación para el trabajo, yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor Carlos Ortiz, pero ahí hay un problema. Si nosotros miramos, los mercados funcionan y no se equivocan. ¿Qué tipo de formación profesional estamos sacando en qué volúmenes? Me explico, yo no tengo nada en contra de los humanistas, yo soy más humanista que técnico, pero ¿cuál es el nivel de formación? Si usted mira las universidades privadas agenciadas desde la empresa privada, no voy a dar nombres de universidades, pero muy poca proporción del crecimiento de esos programas ha estado metido en el problema del desarrollo de la investigación y tecnología. Estas universidades han crecido más alrededor de politología, de antropología, de filosofía, algunas cuestiones alrededor de la mecatrónica y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque si estas universidades funcionan a la par con el mercado y son las universidades que forman gente desde la demanda de trabajo
hecha por la empresa privada y pública también, ¿por qué no desarrollan este tipo de cosas? Porque sencillamente nosotros estamos enfrascados en una tercerización de la economía y ellos están respondiendo a esa formación de abogados, contadores, economistas, que ya resultamos siendo muchos, demasiada competencia para uno. Y no solamente por eso, necesitamos más gente que desarrolle otro tipo de cuestiones, pero para que haya inversión en investigación y desarrollo, no nos podemos plantear una meta tan pírrica como la del actual presidente del 1% del PIB, pasar del 0.5% del PIB al 1%, eso es un chiste. Eso no va a pasar y eso se ve reflejado en los programas académicos que crecen. Entonces vamos a seguir produciendo abogados. ¿Qué tipo de formación para el trabajo? Una, desde el punto de vista profesional. Y la otra en términos técnicos, también, por el mismo lado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Auxiliares contables? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, me parece que hay que englobar la cosa un poco más desde los planes de desarrollo y tener el futuro más allá de la nariz para que eso se jalone en un sentido concreto. Bueno, uno podría pensar, y es lo que colijo a partir de las intervenciones de ustedes, que lo que subyace, digamos, detrás de las cifras de la tasa de paro, del subempleo, de la pauperización, es un modelo económico. Y que lo que hay que poner en discusión es el modelo económico. Sobre este particular, me permito una corta reflexión y una interrogación. Colombia, al igual que casi toda América Latina, ingresó a la fase de sustitución de importaciones, a todo el modelo cepalino de proteccionismo y significó básicamente un gran esfuerzo por crear un mercado interno. Se diseñaron políticas de desarrollo sectorial y a ese propósito fue que se conformó el IFI, por ejemplo. A partir del año 68 empieza una política de transición con la llamada diversificación de importaciones en el gobierno del doctor Carlos Lleras Restrepo, donde dijo que era necesario insertarnos al mercado mundial y no solamente exportar café, sino empezar a exportar manufacturas, etcétera, etcétera. A partir de allí tuvo lugar un viraje que a partir del año 80 se consolidó, que es el modelo aperturista, donde la idea es que el proteccionismo lo único que había hecho generar atraso tecnológico, poca competitividad, oligopolios, etcétera, etcétera, y que lo que teníamos que hacer para incrementar la competitividad era abrirnos a la competencia internacional y convertir el mercado mundial en gran referente. Esto significó abandonar el mercado interno como un referente básico del crecimiento económico. Sobre este particular, ¿qué reflexiones tienen ustedes? ¿Me permito por supuesto decirle algo, moderador? Se ha estigmatizado mucho el modelo sustitucionista, digamos así. No solamente fue un modelo de sustitución de importaciones, también hubo promoción de exportaciones. De hecho, el gobierno de Lleras trató de hacer eso. Pero me gusta que usted mencione el gobierno de Lleras porque ese fue un punto de inflexión para la economía colombiana. Aunque se ha estigmatizado tanto ese modelo, en perspectiva histórica se podría decir que le fue mejor. Fíjese, si uno mira las tasas de crecimiento de largo plazo de Colombia, del 30 al 70, cuando termina Lleras su mandato, pasamos de tasas del 3% al 6%, y después con todo el proceso de apertura creciente hemos venido cayendo de tasas del 6% al 2%. Y entonces hoy hablar de tasas de 5% ya lo consideramos un gran logro, ¿sí? Últimamente ha habido una recuperación de otro tipo, sobre eso voy a referirme. Yo no estoy hablando de la coyuntura, sino del largo plazo. Entonces, desde el punto de vista, digamos, histórico, y a pesar de todos los errores que se puedan haber cometido, por ejemplo, aquí se hacía protección, pero no se hacía como en Corea, por ejemplo, que se le pedía a los industriales, a nosotros, ustedes los vamos a proteger, pero ustedes exportan el 50% en 15 años o menos, o aumentan su productividad. Aquí nunca se le pidió nada a los industriales. Entonces, claro, se convirtió en un problema de pedirle al Estado, de gatos gordos, como dice el economista Holmes, que estaban siempre a la saga, digamos, del cabildeo, para que hubiera, digamos, políticas que los favorecieran desde el punto de vista cambiario, desde el punto de vista crediticio, desde el punto de vista tributario, y todo eso se logró, todo eso se dio, todo se ofreció, pero la industria realmente no respondió como debía, ¿sí? Porque hubo un mal diseño de los incentivos. Entonces nosotros pensamos que el problema propiamente no fue el modelo de sustitución de importaciones, sino la manera como se trató de dar.
Probablemente si lo hubiéramos hecho a la manera del sudeste asiático, a la manera, digamos, de los países virtuosos del norte de Europa, donde se ha prohijado la inversión productiva y el aumento de la tecnología. No por nada hoy en día Finlandia tiene Nokia, tiene todo este desarrollo, digamos, de la industria de las telecomunicaciones, alta electrónica, alta productividad, demanda de trabajo calificado, invertido en la gente, hubiéramos invertido en la gente, probablemente la historia y la senda de desarrollo de Colombia hubiera sido otro. Y para conectar con el mercado laboral y no alargarme mucho más y mencionarle lo que le decía al principio, esa baja dinámica de la actividad económica desde los años 70 para acá, pues obviamente ha incidido en el empleo, porque si usted no tiene una actividad económica alta, pues usted tampoco genera alto nivel de empleo. Agravada además en los últimos 10 años con políticas, digamos, que favorecen mucho al capital y no tanto al trabajo, y que por lo tanto han conducido a una sustitución de capital, de trabajo por capital, perdón, de tal manera que hoy tenemos algo así como crecimiento sin empleo. Uno puede ver claramente las cifras, del 2000 al 2007 la tasa de crecimiento del producto se corresponde con la acumulación de capital, en cambio el empleo viene disminuyendo. Entonces hay que cambiar el modelo, hay que pensarlo de otra manera, ese modelo de los subsidios, no solamente para el capital, sino también para el trabajo, puede tener efectos muy perversos y hay que modificarlo, hay que volver a trabajar, a generar tecnología. Nosotros somos capaces de producir submarinos, ¿cómo no vamos a ser capaces de producir carros y producir motos? Claro. Bueno, muy interesante la observación. Démosle paso a una nota, por favor. En el 2010 hay 1.090.000 ocupados en el área metropolitana de Cali. Los sectores más importantes en la generación de empleo son en su orden los siguientes. 1. Comercio, hoteles y restaurantes. 2. Servicios comunales, sociales y personales. 3. Industria manufacturera. 4. Actividades inmobiliarias. Entre estas 4 actividades se genera el 78.6% del empleo local. Bueno, creo que en este escenario, digamos, de recapitulación y de rectificaciones posibles, un aspecto que descolla es justamente el tema de la formación para el trabajo. El doctor Uribe creo que tiene algunas observaciones sobre el particular. Sí, lo que yo quería plantear es que estos modelos ortodoxos que nosotros hemos copiado consideran que la oferta crea su propia demanda. Es decir, eso es una ley de la economía de hace siglos que se llama la ley de Say. Ellos creen en la ley de Say. Eso quiere decir que si nosotros pensamos en formar personas, vamos a suponer que la educación funcionara bien y fuera de buena calidad, que con eso se soluciona el problema. Lo que nosotros consideramos es que con eso no basta. Es decir, se debe pensar, como planteaba Carlos Ortiz, en la necesidad de crear empresas modernas. Porque si nosotros formamos muchas personas y las formamos puede que bien, pero los empleos modernos están racionados porque la cantidad de empresas modernas es muy poca, vamos a tener un problema que es lo que está sucediendo en Colombia de sobreeducación. Y es que nosotros en el mercado laboral colombiano estamos exigiendo cada vez más requisitos para hacer cosas en donde no se requiere ese requisito. Es decir, se requiere ser bachiller para ser portero, o para ser mensajero o algo por el estilo. Y lo que hemos estudiado es que cada vez se está exigiendo más para hacer lo mismo y hacer cosas en donde, ¿qué es lo que queremos hacer? Organizar la cola. Porque si usted dice que para un portero de un edificio no se requiere bachillerato, pues vienen 5.000 aspirantes y se meten en un problema. Entonces, si exige bachillerato, vienen menos aspirantes. Entonces, es una cosa de organización de la cola. Pero lo que quiero decir es que hay que pensar no solo en la educación, sino también en la generación de los empleos para las personas educadas. Eso ha generado en Colombia un problema que se llama el subempleo inadecuado por competencias. En este momento en el Valle del Cauca, el 21.3% de los ocupados se consideran
que tienen un empleo inadecuado por competencias, es decir, 1 de cada 5 trabajadores son personas que tienen un nivel educativo mucho mayor que el que requiere el oficio que están desempeñando. Entonces, yo quiero llamar la atención sobre un país pobre, un país que dedica una cantidad de recursos a la educación escasos, y que esos recursos escasos o esa inversión en educación no le reporta una rentabilidad a la persona que emprende esa inversión. Si nosotros desincentivamos la inversión en educación, digamos, el futuro de nuestra sociedad es complicado. Es decir, yo creo que la educación es un elemento esencial de nuestra sociedad y que hay que incentivar el que la persona que invierte en educación reciba un beneficio de esa inversión que hizo en educación. Doctor Ortiz. Sí, una sociedad que no usa la inteligencia está condenada a perderla. Eso es lo que nos ha estado pasando, sobre todo en el Valle del Cauca. Tenemos una potencia regional en formación en educación superior de muy alto nivel y la gente se va. Entonces, la Universidad del Valle es una gran promotora de emigrantes. Tenemos biólogos, físicos, ingenieros, economistas de alto nivel trabajando en el resto del mundo y acá no trabajan porque no hay empresas que los demanden. Claro. Esa es la otra consecuencia, digamos, del problema que mencionaba José Ignacio. Y el Valle del Cauca, de acuerdo con el censo del 2005, tiene el 24% de los migrantes de Colombia. Y de esos, la tercera parte son gente calificada. De pronto en el Valle son más. Entonces, es importante por eso pensar en políticas de industrialización en el sentido amplio, no solamente industrias manufactureras, sino industrias de servicio, industrias primarias, pero con alta tecnología, ¿cierto? Y en ese sentido el papel del Estado es fundamental. Un Estado que está invirtiendo el 0.2 o el 0.25% en tecnología, pues hombre, no va a ninguna parte cuando uno se da cuenta que nuestros vecinos invierten el 1.5, el 2% y los países más desarrollados invierten el 4, el 5% en tecnología. Claro. Entonces, aunque se ha querido plantear como una locomotora, realmente el planteamiento todavía no es serio, pero es un aspecto fundamental. Claro. Pues bien, creo que nos estamos aproximando al final. Hay muchos asuntos que se nos quedan, por supuesto, en el tintero. Creo que la discusión necesariamente, yo diría, en otro momento tendremos que retomarla, pero démosle paso ahora a un BTR. Reivindicar la importancia de la agenda pública regional es fundamental para determinar las nuevas perspectivas y el nuevo camino que se debe tomar para mejorar la economía de nuestra región y de nuestra ciudad. A ustedes les agradecemos por habernos acompañado en cada emisión de La Quinta Silla. Ahora vamos a escuchar las conclusiones que nos darán nuestros invitados. Nuevamente les damos el agradecimiento a la Facultad de Economía por habernos brindado todo el apoyo en el desarrollo de este programa. A ustedes los esperamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Síganos acompañando con sus comentarios, con sus solicitudes. Los esperamos en una próxima emisión aquí en el canal universitario, como vos lo querés. Pues bien, el panorama del mercado laboral, como queda dicho, es lamentable. La pregunta que hay para que entremos a conclusiones: ¿qué ha fallado y qué podríamos hacer? Empecemos, doctor Federico. Bueno, yo creo que lo que ha fallado es el diseño de la política pública de largo plazo, en entender a qué le está apostando el Estado de una manera integral. Por ejemplo, como decía el profesor Ortiz, no podemos apuntarle a un crecimiento sin empleo. Apuntarle al sector de minas, por ejemplo, como crecimiento, eso puede aumentar el Producto Interno Bruto, pero ¿cuántos empleados se generan? Usted puede terminar con Ecopetrol hoy, que sería más grave acabar con la microempresa en el sector textilero de Medellín, por ejemplo, genera más empleo de forma directa, no valor agregado, digamos, puede ser más costoso ese petróleo, pero aquí se genera más empleo. Si vamos a exportar productos primarios, yo creo que para crecer supuestamente al 8% en esa ficción, complicado. Entonces faltaría generación de empleo de buena calidad, estoy totalmente de acuerdo con los compañeros, y eso solamente se puede hacer mediante una inversión que no es en cualquier cosa, sino en ciencia, en tecnología, en cuestiones que generen producción con mayor valor agregado. Doctor José Fernando Gil.
Cuando nosotros miramos las condiciones en que está particularmente nuestra ciudad y nuestro departamento, unos niveles de inseguridad y corrupción enormes, y tratamos de creer que las soluciones se proporcionan básicamente con reforzar el aparato represivo, el aparato de justicia, no nos damos cuenta de que tenemos que ir a las causas precisamente de todas estas situaciones sociales tan terribles que está viviendo nuestra ciudad y nuestro departamento. Hay que propiciar desarrollo económico, pero que ese desarrollo económico sea un desarrollo económico con equidad. Y yo soy de los que estoy convencido que un vehículo eficiente para poder promover y gestar ese desarrollo económico tiene que ser el Estado. Un Estado replanteando sus políticas sociales, sus políticas económicas, un Estado articulando precisamente a todos los sectores sociales para que logremos promover ese desarrollo económico y social que necesita nuestra gente. Y un desarrollo que genere oportunidades e ingreso para la gente, que inclusive, valdría la pena tocarlo en otra ocasión, abandone esos lujos perversos que nos estamos dando hoy, en donde perseguimos más a los informales que a los delincuentes. Aquí nosotros tenemos que cambiar notablemente para que yo estoy convencido de que las políticas que generemos posibiliten el que haya más empresas, más industrialización, más tecnología, pero sobre todo que los beneficios de ese desarrollo económico como un propósito social valedero le lleguen a toda la gente y no solamente se queden unos pocos. Doctor Ortiz. Bueno, usted nos pregunta por la solución. Se ha planteado en diversos escenarios que la política de diversificación productiva es una respuesta al problema tanto del crecimiento como de la generación de empleo de buena calidad. Y en ese sentido la colaboración del Estado, del sector privado y de la academia es fundamental. En Cali en la actualidad, no quería dejar terminar el programa sin mencionar esto, tenemos una tasa de desempleo del 17%, cuando en el resto de las otras 13 áreas metropolitanas es del 12.2%. Son 5 puntos casi de diferencia que están indicando pues, un problema grave en este momento. No hemos caracterizado eso ni cabe, el tiempo es un problema coyuntural, pero para insistir en el tema del largo plazo, la diversificación productiva, la transformación productiva, continuar madurando la estructura productiva es una clave del desarrollo. Doctor Uribe. Bueno, yo quiero llamar la atención sobre la importancia del empleo como política en el siguiente sentido. Las políticas de empleo, como las teorías ortodoxas consideran que este es un mercado como cualquier otra, sacan sus planes de empleo de otras políticas, es decir, es una política derivada. Plantean obras públicas y entonces dicen mi política de empleo es hacer obras públicas porque eso genera empleo. Yo lo que quiero llamar la atención es sobre la importancia de tener una política específica de empleo y pensar el empleo directamente. Y con esto voy a mencionar dos cosas. Primero, por ejemplo, el Estado lo único que tiene al respecto es el Servicio Público de Empleo del SENA, que lo tiene muy olvidado y que tiene una cobertura muy baja del mercado laboral. En los países desarrollados hay institutos de empleo donde se identifican, donde se registran los desempleados. Eso permite hacer estudios y ver qué problemas tienen los desempleados, hacerles políticas específicas para que mejoren su nivel de calificación, etc. Nosotros captamos a los desempleados a través de unas encuestas aleatorias. O sea que nosotros no tenemos identificados ni siquiera los desempleados. Eso muestra lo poco que nos importa el problema. Es decir, lo identificamos aleatoriamente y decimos, en Cali hay 200.000 desempleados, pero eso lo hemos identificado aleatoriamente. Nosotros no tenemos un censo de esos desempleados. Yo lo que llamo la atención es sobre la importancia que tengamos esta política específica, identifiquemos a esos desempleados, los estudiemos y veamos qué problemas tienen y cómo les ayudamos a solucionar sus problemas. Yo creo que queda evidenciado pues la complejidad del problema, la importancia del mismo. Tendríamos muchas observaciones que hacer. Yo particularmente creo que habrá que hacer un programa para mirar el tema de la región, mucho más en particular
Damos pues las gracias a todos ustedes, creo que ha sido muy productiva la participación, y a todos nuestros televidentes y a nuestra audiencia, muy buenas noches, hasta la próxima y muchas gracias.